Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Vargas Zúñiga, estudiante de la carrera de Administración de Empresas. El día de hoy les hablaré de identificar los principios formales tributarios por los cuales empezaremos haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué busca proteger el principio de legalidad y el principio de reserva de ley? En Costa Rica, tanto el principio de legalidad como el principio de reserva de ley son fundamentales en el ámbito jurídico y administrativo y buscan proteger varios aspectos esenciales de la convivencia democrática y el Estado de Derecho. Ambos principios buscan proteger la estructura democrática y el Estado de Derecho en Costa Rica, garantizando que la actuación del Estado se realice dentro de un marco legal, claro, preestablecido y que las decisiones más importantes sean tomadas por los representantes del pueblo a través de un proceso legislativo, transparente y participativo. El principio de legalidad podríamos decir que establece que todas las actuaciones de los poderes públicos deben estar conforme a la ley. Este principio es esencial para garantizar la seguridad jurídica, controlar el ejercicio del poder, protección de derechos y libertades, democracia y participación ciudadana. En cuanto al principio de ley de reserva, podríamos decir que establece que ciertas materias solo pueden ser reguladas por leyes formales emanadas del Poder Legislativo. Este principio busca proteger materias de especial relevancia, transparencia y debate público, evitar el abuso del poder ejecutivo y garantía de control y equilibrio de poderes. A continuación, definiremos los principales formales tributarios. Los principios formales tributarios en Costa Rica son normas fundamentales que regulan la manera en que se debe diseñar, implementar, aplicar los tributos. Estos principios buscan asegurar justicia, transparencia y eficiencia en el sistema tributario. A continuación se definen estos principios con un enfoque en el contexto costarricense. Principio de legalidad tributaria. Este principio establece que solo la ley puede crear, modificar o extinguir tributos. En otras palabras, ningún impuesto, tasa o contribución puede ser exigido a los ciudadanos si no está expresamente establecido en una ley aprobada por la Asamblea Legislativa. Este principio asegura que los ciudadanos tengan certeza y claridad sobre sus obligaciones tributarias y previene la arbitrariedad del Poder Ejecutivo. El segundo principio es la capacidad contributiva. Este principio sostiene que los impuestos deben ser proporcionales a la capacidad económica de los contribuyentes. En Costa Rica, esto significa que quienes tienen más ingresos o recursos deben contribuir más al financiamiento del Estado en comparación con quienes tienen menos. El tercer principio de igualdad tributaria habla de que todos los contribuyentes en circunstancias similares deben de recibir un trato igualitario por parte del sistema tributario. En Costa Rica, esto implica que las leyes fiscales deben aplicarse de manera uniforme y sin discriminación, garantizando que no haya privilegios ni tratamientos desiguales injustificados. El cuarto principio nos habla de la no confiscatoriedad para los contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que los tributos no deben ser tan altos como para eliminar la capacidad económica del contribuyente, es decir, que no deben ser confiscados. En Costa Rica eso significa que la carga tributaria no debe ser excesiva al punto de impedir a los contribuyentes mantener su actividad económica y su bienestar. El quinto principio lo que nos dice es el principio de proporcionalidad. Implica que los impuestos deben ser proporcionados a la realidad económica de los contribuyentes y a la finalidad para la que se les destina. En Costa Rica, esto se traduce en que la legislación
tributaria debe buscar un equilibrio entre la necesidad de recaudar ingresos para el Estado y la capacidad económica de los ciudadanos y empresas. Ahora hablaremos de la aplicación en procedimientos tributarios. En el contexto de procedimientos tributarios, el debido proceso implica que los contribuyentes tienen derecho a ser informados de manera clara y oportuna sobre cualquier acción fiscal en su contra, tener acceso a los expedientes y pruebas que la administración tributaria utilice para fundamentar sus decisiones, presentar pruebas y argumentos en su defensa antes de que se tome una decisión, recibir una resolución motivada y basada en la ley, recurrir las decisiones administrativas ante instancias judiciales independientes y competentes. Ahora, ¿qué pasa si un funcionario de la administración tributaria deseara sancionar a un contribuyente? ¿Qué es lo que debería hacer y basado en qué principios se debe guiar? En Costa Rica, para que un funcionario de la administración tributaria pueda sancionar a un contribuyente, debe seguir un procedimiento específico que respete los principios legales y constitucionales. A continuación se detalla el proceso que debe seguir el funcionario y los principios que deben guiar su actuación. ¿Cuáles son los componentes del debido proceso? 1. Notificación y audiencia. Derecho a ser notificado de cualquier acción o procedimiento en su contra y a tener la oportunidad de ser escuchado y presentar su defensa. Imparcialidad. Derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y competente. Legalidad. Todas las acciones deben estar basadas en leyes preexistentes y claras. Motivación de las decisiones. Las decisiones deben ser razonadas y fundamentadas en hechos y en el derecho aplicable. Acceso a la justicia. Derecho a recurrir a los tribunales para la defensa de sus derechos y a obtener una resolución en un plazo razonable. Presunción de inocencia. Toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, mediante un proceso legal adecuado. Seguidamente, hablaremos de la relación de los principios constitucionales tributarios. El debido proceso se relaciona estrechamente con varios principios constitucionales tributarios en Costa Rica. 1. El principio de legalidad tributaria o el debido proceso asegura que cualquier tributo debe estar basado en una ley clara y preexistente. El sexto principio nos habla de la certeza. Según este principio, las normas tributarias deben ser claras, precisas y previsibles para los contribuyentes. Este principio garantiza que los ciudadanos sepan con certeza cuáles son sus obligaciones fiscales, cuándo y cómo deben cumplirlas, evitando sorpresas y facilitando la planificación financiera. El séptimo principio nos habla de publicidad. Establece que las leyes y normas tributarias deben ser accesibles y conocidas por todos los ciudadanos. Esto implica que el gobierno de Costa Rica debe divulgar de manera efectiva y transparente toda la información relevante sobre las obligaciones fiscales, asegurando que todos los contribuyentes tengan acceso a la información necesaria para cumplir sus obligaciones. Ahora explicaremos qué es el debido proceso y con cuál o cuáles principios constitucionales tributarios se relacionan. El debido proceso en Costa Rica es un principio jurídico fundamental que garantiza a todas las personas el derecho a un juicio justo y a una protección adecuada de sus derechos en cualquier procedimiento judicial o administrativo. El procedimiento para sancionar a un contribuyente es el siguiente. 1. Detección de la infracción o el funcionario debe identificar y documentar la infracción cometida por el contribuyente, asegurándose de que la conducta violatoria esté claramente establecida en la normativa tributaria. 2. Notificación al contribuyente.
Debe ser notificado formalmente de la presunta infracción y de la intención de la administración tributaria de imponer una sanción. Esta notificación debe incluir una descripción detallada de los hechos y de la normativa que se considera violada. 3. Una audiencia y derecho a defensa. Se le debe de otorgar al contribuyente la oportunidad de presentar su defensa, ofreciendo pruebas y argumentos en su favor. Esto implica la celebración de una audiencia en la que el contribuyente pueda ser escuchado. Cuarto punto, evaluación de pruebas. Estas y todas las pruebas presentadas tanto por la administración tributaria como por el contribuyente de manera imparcial y objetiva deben ser analizadas. Quinto, la resolución motivada o la decisión de imponer una sanción debe estar fundamentada en hechos probados y en el derecho aplicable. La resolución debe ser escrita, clara y detallada, explicando las razones de la sanción. Sexto, notificación de la resolución. Debe ser notificado el contribuyente informándole sobre los detalles de la sanción impuesta y los motivos que la fundamentan. Séptimo, derecho de recurso. Se debe informar al contribuyente sobre su derecho a recurrir la decisión ante instancias administrativas o judiciales competentes, estableciendo los plazos y procedimientos para ello. Ahora, ¿cuáles principios deben de guiar la actuación del funcionario? El principio de legalidad, principio de debido proceso, son parte de algunos de los procedimientos que debe de llevar el funcionario para garantizarse el derecho del contribuyente de ser informado, de ser escuchado y de presentar todos sus atestados, el cual represente o defienda su parecer. A continuación, comentaremos 3 ideas que me dejó la lectura correspondiente de los principios formales. 1. Principio de legalidad tributaria. Los impuestos y cualquier tipo de tributo deben ser creados, modificados o eliminados únicamente a través de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Ahora, 2. Principio de capacidad contributiva. Los impuestos deben ser proporcionales a la capacidad económica de los contribuyentes, de manera que quienes tengan más ingresos o recursos paguen más y quienes tienen menos paguen menos. Tercero, el principio de proporcionalidad y no confiscatoriedad. Los tributos deben ser proporcionales a la actividad económica y no deben ser tan altos como para resultar confiscatorios. Es decir, no deben de impedir a los contribuyentes mantener su actividad económica y su bienestar. Estas ideas reflejan cómo los principios formales contributarios en Costa Rica buscan crear un sistema justo, transparente y eficiente, protegiendo los derechos de los contribuyentes y asegurando una recaudación adecuada para el funcionamiento del Estado. Buenas noches, estos son mis aportes al video correspondiente para esta semana. Muchas gracias.